Buenos días, jóvenes. Clase número 24 para cuarto medio A y B, en este caso cuarto medio A. Unidad número 4, relaciones entre Estado y mercado. ¿Ya? Contenido introductorio, ideología liberal e ideología marxista. Objetivo, explicar las características de la ideología liberal e ideología marxista. Las habilidades son pensamiento crítico, análisis, síntesis. Profesor quien les habla, correos cuartosmedios2020@gmail.com. ¿Ya? Les extraje esta plancheta de los planes y programas, ya para que vean que no es una cuestión arbitraria mía de repasar contenidos ya vistos, y esto pueda quedar, ¿no es cierto?, como, o dejar la idea de que no preparar más material, o ese cuento, ¿ya? Sino que aquí está lo que se me pide. Dice: el propósito de esta unidad, la unidad número 4, Estado y Mercado, es que los estudiantes reconozcan las dinámicas que definen las relaciones entre Estado y mercado y comprendan que éstas deben orientarse a la colaboración. Esto implica, en primer lugar, conocer los distintos sistemas económicos que existen hoy en el mundo, desde su historia, las teorías que los sustentan y las experiencias de implementación. A partir de esto, serán capaces de analizar el actual sistema económico de Chile y evaluar la forma en que el Estado y el mercado interactúan en nuestro país, tanto desde el rol de los distintos agentes económicos como de políticas públicas, considerando temas como sueldos justos, productividad, carga tributaria, comercio justo, probidad, desarrollo sustentable, riqueza y pobreza. De esta manera, podrán asumir un ejercicio ciudadano informado y responsable ante las decisiones económicas que se toman en el país. Algunas preguntas que pueden orientar este propósito son: ¿de qué maneras el Estado y los privados pueden colaborar mutuamente en el desarrollo de un modelo productivo, equitativo y sustentable? ¿Cómo aportan al desarrollo de las comunidades locales las iniciativas públicas y privadas? ¿Qué riesgos podría presentar el desarrollo económico sin regulación en la calidad de vida de las personas y el impacto en el medio ambiente? ¿Ya? Entonces, eso es lo que se me pide, ¿ya? Por eso que vamos a recordar, esta materia ya la hemos visto, así que creo que va a ser relativamente rápido, ¿ya? Entonces aquí está la razón de por qué estamos repasando estos contenidos. Chile tiene, desde el punto de vista económico, una economía libre de mercado; desde el punto de vista político, ¿no es cierto?, una democracia como manera de distribuir el poder, ¿ya? Desde el 12 de febrero de 1818, cuando Higgins firma en Talca la Declaración de Independencia, Chile abraza la doctrina liberal, ¿ya? Con la excepción de 1970, 1973, ¿no es cierto?, el gobierno del socialista Allende, ¿no es cierto?, en donde se trató de cambiar este tipo de economía y, evidentemente, trajo las consecuencias por todos sabidas, ¿no es cierto?, 17 años de dictadura y todo ese cuento. Recordemos, pues, chicos, la economía estudia el problema económico, es decir, cómo satisfacer necesidades ilimitadas con bienes o recursos escasos. Para tratar de responder esta pregunta se plantean tres preguntas más los economistas. ¿Se acuerdan? Que producir se refiere a la elección de los bienes o servicios que se van a producir, o sea, se van a crear, para satisfacer una determinada necesidad. Ejemplo: más hospitales, más hortalizas, más armas. 2. Cómo producir se refiere a la manera o modo en que se van a producir los bienes o servicios, por lo general gastando lo menos posible para ganar lo más posible. ¿Para quién producir? Se refiere a la distribución de los bienes o servicios producidos, es decir, hacia quiénes van dirigidos los bienes y servicios producidos. Ejemplo: autos de lujo para personas de altos ingresos o fideos a bajo precio para personas de menores ingresos. En la economía libre de mercado, como la nuestra, el problema económico lo resuelve el mercado, lugar donde se encuentran compradores y vendedores, a través de la ley de la oferta y la demanda. La demanda se entiende como la cantidad de personas dispuestas a comprar un bien o un servicio en el mercado, compradores. Y la oferta se entiende como la cantidad de bienes y o servicios presentes en el mercado, vendedores. El precio es el valor en dinero de un bien o un servicio. Los postulados básicos de la ley de la oferta y la demanda son, recordemos: cuando la demanda, compradores, excede a la oferta, vendedores, hay escasez del producto. El precio tiende a
aumentar. Ejemplo, pescados y mariscos en Semana Santa. Cuando la oferta, vendedores, excede a la demanda, compradores, hay abundancia del producto y el precio tiende a disminuir. Ejemplo, las mascarillas cuando pase la pandemia. 3. Cuando la demanda iguala a la oferta, el precio tiende a estabilizarse. Esto se llama precios de equilibrio. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? No, profesor. No, creo que no, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos No. visto una y otra vez y espero que vamos solamente recordando. Excelente. Bueno, aquí hay una gráfica, ¿no es cierto?, de cómo, qué es esto que se llama mercado. Es un lugar, ¿no es cierto?, donde se juntan compradores, oferentes, ¿no es cierto?, perdón, compradores, demandantes y vendedores, oferentes, ¿ya? Y es en esta interacción, ¿no es cierto?, en donde el mercado se regularía a sí mismo a través de la ley de la oferta y la demanda. Si muchas personas quieren comprar el mismo producto, el precio va a subir. Si hay muchas personas que vendan el mismo producto, el precio tendría que bajar. Y ese sería el mecanismo de cómo, ¿no es cierto?, en una economía de libre mercado, ya es la ley de la oferta y la demanda la que regula, ¿no es cierto?, el mercado. Entonces, en una economía de libre mercado, el problema económico lo resuelve el mercado a través de la ley de la oferta y la demanda. Desde esta perspectiva, entonces, ¿qué producir? Lo que las personas necesiten, alimentos, herramientas, etc. O quieran consumir, drogas, alcohol, etc. ¿Cómo producir? Invirtiendo lo menos posible para ganar lo más posible. La búsqueda de la ganancia, utilidad y o lucro personal es la esencia de este sistema económico, cosa que no tenemos que olvidar. Ya. ¿Para quién producir? Para los que puedan consumir, es decir, para los que puedan comprar. Por eso, jóvenes, que los pobres son un gran dolor de cabeza ya en las economías de libre mercado, porque pobre es aquella persona que trabajando, ya, sus ingresos solamente le sirven para cubrir sus necesidades básicas, con suerte, ¿ya? Entonces, los pobres siempre han sido un problema en las economías de mercado. Ojo, sí, este tipo de economía tiene elementos que, o factores, mejor dicho, que distorsionan su funcionamiento. ¿Como cuál? Benjamín, dígame, hijo. Sí, es que dijo que los pobres son un problema para la economía de libre mercado. Más que los pobres y verlo de esa manera tan casi peyorativa, yo creo que es la pobreza, más que nada, y es cómo el mercado resuelve en medida de lo posible eso. Porque hablar de los pobres es como demonizar la ideología, así como, esta ideología mira mal a los pobres no corresponde, yo creo. O sea, enseñando esto no, no A es ver, no lo digo yo, como lo un dicen lo juicio. dicen los economistas, Benjamín. No es un juicio de Sí, pero valor. esos economistas tienen una carga ideológica también, no creo que corresponda a una clase. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque de hecho, sí. Es más un premio Nobel de Economía, casi le quitan el Nobel porque plantea que la solución para este cuento era eliminar a los pobres. Pues. Un Nobel de Economía, no un humilde profesor de historia. ¿Ya? Yo solamente planteo que la pobreza, ya, como fenómeno social, le trae estos problemas a la economía de mercado. Y básicamente porque este cuento se centra en la capacidad de consumo. Y no es malo, ¿eh? No es mala la capacidad de consumo. Yo creo que acá el cuento es, ¿no es cierto?, cómo hacemos que las personas salgan de la pobreza. Si me pregunta a mí como profesor, y yo siempre lo he creído, la solución de la pobreza es la educación. ¿Ya? Y a veces me pregunto, ¿qué tan efectivo será? Por ejemplo, la gratuidad en la educación superior, cuando la desigualdad comienza en el primer ciclo básico. Entonces, creo yo, este sí que es un juicio de valor, creo yo que las lucas, los recursos tienen que ir destinados al primer ciclo básico. ¿Ya? Allí se va a ganar la madre de todas las batallas por la pobreza.
Y mientras no hagamos ese esfuerzo, vamos a tener este fenómeno que se replica y se replica. Pero es un temazo, ¿eh? Un temazo. Gracias por su aporte, señor Verdugo. Colusión. Consiste en un acuerdo de las empresas del mismo rubro para manipular los precios, eliminando la libre competencia y por lo tanto distorsionando el mercado. ¿Alguien recuerda alguna colusión acá en Chile? ¿O nuestro país está libre de las colusiones? Estamos La de las farmacias, si no me equivoco, ¿o no? la de los pollos, La farmacia, sí, los harta. pollos, El confort. confort, ¿no es cierto? Ya, Hay varios. sí. Entonces, el libre mercado, muchachos, por sí mismo no es malo, si soluciona el problema económico. El problema son cuando aparecen estos factores que distorsionan, como las colusiones, por ejemplo. El monopolio es cuando una sola empresa provee a los consumidores de un determinado bien o servicio, lo que hace inexistente la competencia. La COPEC de Andrónico Luksic impone el precio ya del combustible acá en Chile, tiene aproximadamente el 90% del mercado. ¿Ya? Y se supone que para que esto funcione tiene que haber una libre competencia, hartos oferentes, ¿no es cierto?, para que así, ¿no es cierto?, el precio se regule, ¿ya?, y funcione la ley de oferta y demanda. Inflación, alza sostenida en el nivel de los precios por un periodo de tiempo, provocando la pérdida del valor del dinero. Nosotros ya lo sabemos, sus papás, ¿no es cierto?, hace 2 años iban con 20.000 pesos a la feria y traían 2 bolsas llenas. Hoy día con 20.000 pesos con suerte llenamos una bolsita. Las peras, las manzanas, los plátanos no bajan de 800 pesos. Una rama de cilantro perejil está a 250, un morrón a lucas. Inflación. Deflación. Este fenómeno no es tan frecuente, chicos. La deflación básicamente se asocia a periodos de crisis, ¿ya? A crisis de concentración económica a nivel mundial, ¿no es cierto? Estas recesiones que se llaman, a guerras internas, a guerras civiles, la deflación. Que es una baja sostenida en el nivel de los precios por un periodo prolongado de tiempo, lo que se puede traducir en despidos masivos de trabajadores y alta cesantía. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? La próxima clase vamos a seguir, vamos a profundizar el tema económico, porque yo pienso que ya lo que es la idea del Estado ya lo hemos visto muy bien, el concepto de democracia también, ¿ya? Así que vamos a hincarle el diente a lo que es la parte económica. Así que la próxima clase vamos a profundizar, ¿no es cierto?, la economía libre mercado. Pero como les dije en la primera plancheta, también tenemos que ver los otros sistemas, aunque estén ya en desuso, ya como el sistema comunista, ¿no es cierto?, socialista, la Unión Soviética, que esta se derrumba entre el año 90 y el año 91. ¿no? Pero recordemos que China todavía se gobierna con la dictadura del Partido Comunista, es lo mismo que en Cuba. La ideología marxista dice sistema filosófico, político y económico basados en las ideas de Karl Marx, 1818-1883, y de Friedrich Engels, 1820-1895, que rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado. Aporta un método de análisis conocido como materialismo histórico e influyó en movimientos sociales y en sistemas económicos y políticos. Bueno, Francisca, ningún problema. Francisca me pide permiso para retirarse a la clase. Muchas gracias, profesor. Ya, hija, igual esta clase va a estar grabada y va a subir a Ya. Playa. Ya, mi niña. Chao. Chao, hija. Karl Marx desarrolló su sistema político y económico en 2 libros. El ya conocido Manifiesto del Partido Comunista, que lo escribe junto a Engels en 1848, y El Capital en 1867. Aquí tenemos El Cuarto Poder, una pintura del año 1901 de Giuseppe Pellizza, ¿ya?, que es un tributo a los proletarios del mundo, ¿no es cierto?, a lo que según la ideología marxista son estos explotados por el capital, ¿no es cierto?, y todo eso. Eso sí, chicos, hay que recordar el contexto ya en el cual se desarrolla el marxismo. Ya, no hay que olvidarlo.
Este cuento no es gratuito. Dice, Karl Marx vivió entre los años 1818 y 1883 en Alemania e Inglaterra, en plena revolución industrial, y por lo tanto fue testigo de la llamada cuestión social, es decir, las condiciones de miseria y desamparo en las que vivieron los trabajadores urbanos e industriales en las principales ciudades de Europa. Estas condiciones se manifestaron en la falta de vivienda, desamparo laboral, enfermedades, analfabetismo, delincuencia, prostitución y trabajo infantil. Ese era el paraíso de los proletarios en Europa a mediados del siglo XX. Ya condiciones de vida miserables, ¿no es cierto? Altas tasas de mortalidad, ¿no es cierto? Altas tasas de altas tasas de accidentes. Ya no se conoce, ¿no es cierto?, el concepto de seguridad industrial, ya las personas mueren en los accidentes laborales, las viudas y los huérfanos quedan desamparados, ya no existe, sabemos nosotros, contrato de trabajo, no existe limitación del horario de trabajo, trabajan los niños, los sueldos son miserables, ¿no es cierto? La gente pasa hambre, altas tasas de morbilidad, de mortalidad, etcétera, etcétera, etcétera. En este contexto de miseria de los trabajadores europeos de mediados del siglo XIX, Marx desarrolla sus ideas, las que básicamente son 4. La primera es la lucha de clases. Marx plantea que siempre ha habido en la historia de la humanidad ricos y pobres. Ojo, esto es lo que plantea él, que quede claro. En la edad antigua, en la edad media y en la edad moderna. En la edad antigua existía la división entre amos y esclavos, a la que él denominó una sociedad esclavista, donde los amos serían los ricos, ¿no es cierto?, los esclavos serían los pobres. En la Edad Media existía la división entre los nobles, los dueños de la tierra, del castillo, de los peajes, de los puentes, de los molinos, de los bosques, ¿no es cierto?, y los siervos, los servidores, de allí el nombre siervos, ya, y los servidores que tenían que trabajar para este señor a cambio de protección, ya, la sociedad feudal. Y en la Edad Moderna existía la división entre burgueses y proletarios, a la que él denominó la sociedad capitalista. Los burgueses serían los dueños del capital, de las fábricas, no sé, de las empresas, de los bancos, ya, del dinero en definitiva. Y los proletarios lo único que tienen es su prole. En latín significa hijos, ¿ya? Estas personas serían los proletarios y que según Marx serían explotados por los burgueses o capitalistas. Para Marx la historia es clara. Siempre ha habido ricos y pobres y ambos grupos han vivido en eterno conflicto o lucha. Los primeros por mantener sus privilegios y los segundos por tratar de mejorar su condición de miseria. Es a este eterno enfrentamiento, que él lo llama la lucha de clases. La condición que mantiene esta situación, según Marx, es la propiedad privada de los medios de producción, es decir, todos aquellos elementos que permiten crear bienes y o servicios, dinero, máquinas, herramientas, tierras de cultivo, por ejemplo. Y aquí se desprende la segunda idea, la plusvalía. Aquí hay una caricatura marxista, obviamente, donde el capitalista aparece, ¿no es cierto?, con garras gigantes y acumulando dinero, y un proletariado famélico, casi cadavérico, ¿no es cierto?, que le entrega el esfuerzo de su trabajo a esta persona que tiene mucha plata. Esa es la lógica ya del planteamiento marxista. Y de aquí, chicos, nace la gran crítica. Ya Marx nunca pensó en la clase media. Ya. En esta clase media que vive de un salario, que vive de un oficio, de una profesión. ¿Ya? Marx plantea que la propiedad privada de los medios de producción hace que los propietarios de estos, de los medios de producción, se queden con el valor que agrega cada uno de los trabajadores al bien final. En otras palabras, sería la diferencia entre lo que el trabajador produce y lo que se le paga. Ya, la plusvalía. Una persona de ideología capitalista diría, no, pues, señor, esto no es plusvalía, esto básicamente es utilidad, yo arriesgué capital, ¿no es cierto?, yo doy trabajo y por lo tanto es justo que tenga una retribución por eso. Ya.
Son dos visiones distintas de un mismo fenómeno. 3. La revolución del proletariado. La solución que propone Marx es que los proletarios, trabajadores, se unan y dirigidos por el Partido Comunista, ojo, el Partido Comunista, comiencen una revolución para eliminar a la burguesía y así tomar la propiedad de los medios de producción, los cuales serán de propiedad del Estado. Las empresas, las fábricas, ¿no es cierto?, las minas, ¿no es cierto?, los bancos deberían ser manejados por el Estado. Y el Estado entonces tendría que redistribuir las ganancias de esas empresas entre todo, eliminando la plusvalía y evidentemente la división de clases y por ende, ¿no es cierto?, la lucha de clases. La otra gran crítica que se hace al marxismo, ¿no es cierto?, es la propuesta revolucionaria, ¿no es cierto?, la propuesta violenta, ¿ya? Porque acá hay que eliminar a la burguesía. Eliminar, o sea, es un eufemismo por matarlos a todos, ¿no es cierto?, por tener plata. 4. La dictadura del proletariado. Una vez eliminada la burguesía, los trabajadores instaurarán la dictadura del proletariado, el gobierno de los trabajadores, el cual tomará la dirección y producción de las empresas del Estado, los medios de producción, para satisfacer la necesidad de las personas en medida de sus requerimientos. A fin de cuentas, lo que busca el marxismo es la justicia en el sentido platónico, ¿ya?, del filósofo Platón, es decir, dar a cada quien lo suyo. Una vez instaurado el gobierno de los trabajadores, ya no habrá más clases sociales, es decir, ricos y pobres, y se instaurará, como dice el manifiesto, ¿no es cierto?, la sociedad perfecta, la sociedad comunista. El primer país que adoptó este modelo fue Rusia en la Revolución de Octubre del año 17, liderados por Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Esta propuesta de desarrollo, ¿no es cierto?, colapsó entre 1990 y 1991 cuando se desploma la Unión Soviética. Ya, al parecer no resultó la dictadura del proletariado, no resultó la estatización de los medios de producción. Ya, otro temazo ese. Desde el punto de vista económico, el marxismo defiende la economía centralmente planificada, en la cual el problema económico lo resuelve el Estado a través de la planificación de la producción, es decir, adelantarse a las necesidades de población, planificando la producción de tal manera que se pueda satisfacer la mayoría de las necesidades con los recursos que son escasos. Entonces, en una economía centralmente planificada, el problema económico lo resuelve el Estado a través de la planificación de la producción. Desde esta perspectiva, entonces, ¿qué producir? Los bienes y servicios de primera necesidad, alimentos, vestuarios, salud, educación, viviendas. ¿Cómo producir? Invirtiendo lo menos posible para producir lo más posible, satisfacer la mayor cantidad de necesidades con los recursos escasos. Es la esencia de este sistema económico. ¿Para quién producir? Para todos. En conclusión, la ideología marxista nació en Europa a mediados del siglo XIX, es en el contexto de la revolución industrial y sus consecuencias sociales llamada la cuestión social. El marxismo básicamente plantea 4 ideas claves: la lucha de clases, la plusvalía, la revolución del proletariado y la dictadura del proletariado. Desde el punto de vista político plantea una dictadura proletaria como forma de gobierno y desde el punto de vista económico plantea una economía centralmente planificada. Desde el punto de vista social plantea una sociedad sin clases, la sociedad perfecta, la sociedad comunista. El valor que sustenta esta ideología es la búsqueda de la justicia. A fin de cuentas, muchachos, a fin de cuentas, cuando uno opta por una posición ideológica, básicamente está optando por valores. Y es por eso que es tan difícil ponerse de acuerdo. ¿Ya? Si yo creo que la justicia es más importante que la libertad, voy a ser medio marxistoide. Pero si yo creo que la libertad debe estar por sobre la justicia, yo seré liberal.
Y cuando entramos al mundo de los valores, al mundo de la axiología, es complicado. Porque a fin de cuentas, si sacamos toda la argumentación histórica, económica, filosófica, nos vamos a encontrar que yo tengo una visión valórica del mundo y tú tienes otra. Por lo tanto, lo único que nos queda, muchachos, es acercar posiciones, buscar puntos en común, ¿ya? Más que puntos, ¿no es cierto?, de divergencia, ¿ya? Y ahora que tenemos la oportunidad histórica de hacer una nueva constitución, ahí va a estar la madre de todas las batallas. ¿La nueva constitución nos va a dar más Estado o más mercado? No tengo la respuesta, chicos. ¿Dudas, preguntas, consultas? Yo no, profe. No todo ¿No? claro. ¿No? Anteriormente lo habíamos visto. Qué bien. Me acordé más que nada. Ah, qué bueno. Entonces, chicos, si Dios quiere, el próximo lunes vamos a profundizar, evidentemente, el tipo de economía que tenemos en Chile, que es una economía de libre mercado, y por lo tanto vamos a recordar conceptos, ¿no es cierto?, de bienes, necesidades, de bienes de capital, bienes de consumo, ¿no es cierto?, la ley de la oferta, la curva de la oferta, la curva de la demanda, ¿no?, el rol del Estado en una economía de mercado. Así que eso lo veríamos el próximo lunes, si Dios así lo quiere. Y quedamos hasta acá, pues, chicos. Les quedaron 15 minutitos para que lo utilicen sabiamente. Profe, Díganme. el trabajo, o sea, la tarea de la pregunta de la prueba de rechazo, se le puede mandar atrasado igual. Por favor, yo no me enojo. Yo las reviso todas. Lo que pasa es que he tratado de investigar un poco más porque en mi casa no se menciona mucho la política, por lo tanto yo tampoco, así que estoy tratando de averiguar. Más o Pero menos. puede pedirle la opinión a compañeros de curso, a otros profesores. Y aquí en su curso hay muchas personas que tienen su pensamiento propio y están súper claritos. Ahí usted puede contrastar con lo que usted piensa. Recuerden que, o sea, ojalá se ayuden entre ustedes. Es más, si yo le puedo ayudar, igual usted se comunica conmigo, no hay problema. Ya, profe, gracias. Ya. Ya, pues, chicos, bonita semana, que sea fructífera. Estamos en tierra derecha, jóvenes, ya estamos en noviembre. Ay, señor, se nos fue el año. Ya. Vamos a parar.